¿Alguna vez has sentido que alguien te estaba engañando, poniendo a prueba tu paciencia, manteniéndote en un ciclo de incertidumbre, mientras disfrutaba del poder de hacerte dudar de ti mismo? Es frustrante, ¿verdad? En un momento dado, son cálidos y acogedores, te hacen sentir que eres importante, y al siguiente, son fríos, distantes e indiferentes. Te dejan cuestionándote todo, tu valía, tus acciones, si te imaginaste la conexión desde el principio, y sin embargo, de alguna manera, siempre consiguen atraerte de nuevo, justo cuando estás a punto de alejarte. Es un círculo vicioso, y no es por casualidad. Las personas que juegan con los demás lo hacen porque les gusta controlar. Manipulan tus emociones para mantenerte enganchado sin comprometerse nunca por completo. Pero, ¿y si pudieras darle la vuelta a la tortilla? ¿Y si pudieras hacer que se arrepintieran de haber pensado que podían jugar contigo? No mediante intentos desesperados de venganza, ni mediante juegos mentales infantiles por tu parte, sino elevándote a un nivel en el que ya no tengan ningún poder sobre ti. Esa es la clave. Cuando dejas de reaccionar, de perseguir, de permitir que te afecten, pierden el control que antes tenían y cuando eso ocurre, sus juegos se vuelven en su contra. Acaban sintiendo la misma incertidumbre y el mismo arrepentimiento que intentaban infligirte. La mayoría de las personas caen en las mismas trampas cuando se dan cuenta de que las están manipulando. Algunos reaccionan emocionalmente exigiendo respuestas, tratando de obligar a la otra persona a admitir su manipulación, pero eso solo le da más poder al manipulador. Otros tratan de vencerlos en su propio juego, pensando que al ignorarlos, ponerlos celosos o negarles afecto, pueden cambiar la situación. Pero esto solo los arrastra más profundamente a la dinámica tóxica. Luego están los que se rinden por completo, alejándose frustrados, pero aún cargando con el peso emocional de la situación, sintiéndose impotentes y derrotados. Pero hay otra manera, una manera que no solo elimina el control que tienen sobre ti, sino que les hace cuestionar sus propias decisiones. Una manera que les hace darse cuenta demasiado tarde de que han perdido a alguien a quien nunca podrán reemplazar. Eso es lo que vamos a analizar hoy. No se trata de una venganza mezquina. Se trata del autocontrol. Se trata de cambiar tu mentalidad para que nadie, por muy manipulador que sea, pueda hacerte dudar de tu valía. Se trata de abordar las relaciones desde una posición de fuerza, claridad y disciplina emocional, principios que encajan perfectamente con el estoicismo y el poder de las relaciones estoicas. Porque una vez que aprendas a manejar estas situaciones con una confianza inquebrantable, nunca volverás a caer en estos juegos. En cambio, tú serás quien tenga el control, no a través de la manipulación, sino por el simple hecho de que ya no te afectan. Y eso en sí mismo es lo que les hará arrepentirse de haber pensado que podían jugar contigo. Así que, si estás cansado de sentirte impotente, cansado de dudar de ti mismo y listo para convertirte en una versión de ti mismo que no se vea afectada por estos trucos emocionales, quédate conmigo. Cuando terminemos, tendrás el plan no solo para reconocer los juegos a tiempo, sino para hacer que los jugadores deseen no haberte subestimado nunca. Empecemos. 1. Reconoce el juego a tiempo. Lo más peligroso de los juegos mentales es que a menudo son invisibles hasta que ya estás atrapado en ellos. No te das cuenta. Al principio crees que la inconsistencia es accidental. Las señales contradictorias no son intencionadas. La distancia repentina es solo una fase momentánea, pero con el tiempo empiezas a ver el patrón. En un momento son cálidos y al siguiente fríos. Te hacen sentir especial y luego se alejan sin previo aviso. Te mantienen en un estado constante de incertidumbre, lo suficientemente involucrado como para seguir esperando una aclaración, pero nunca
lo suficientemente seguro como para sentirte a gusto. Y eso es exactamente lo que quieren. Una persona que juega no busca una conexión real, busca control. Quiere ser quien dicte el ritmo emocional de la relación, marcando el paso para que tú siempre estés persiguiendo, siempre adivinando, siempre preguntándote qué has hecho mal o qué tienes que hacer para recuperar su atención. Esto no es amor y no es cariño. Es manipulación, pero solo funciona cuando no lo ves como lo que es. En el momento en que reconoces el juego, su poder sobre ti comienza a desmoronarse. Entonces, ¿por qué la gente juega a estos juegos en primer lugar? Algunos lo hacen por inseguridad. No se sienten seguros de su capacidad para mantener tu interés de forma honesta, por lo que recurren a la manipulación para crear altibajos emocionales artificiales. Otros lo hacen por costumbre, condicionados por experiencias pasadas, por creer que el control es sinónimo de seguridad. Y luego están los que lo hacen simplemente porque lo disfrutan. Les encanta saber que pueden hacer reaccionar a otra persona, que tienen el poder de afectar las emociones de otra persona con un mínimo esfuerzo. Independientemente de la razón, el resultado es siempre el mismo: agotamiento emocional para la persona a la que se manipula y una falsa sensación de superioridad para la persona que mueve los hilos. Pero esta es la verdad. Este tipo de control es frágil. Solo dura mientras no te das cuenta. En el momento en que ves el patrón, en el momento en que comprendes que su comportamiento es intencionado, todo cambia. La clave para liberarte de su control es observar sin reaccionar. La mayoría de las personas, cuando sienten que están siendo manipuladas, responden de una de estas tres maneras. Arremeten contra la otra persona, intentan devolverle la jugada o se retiran por completo sintiéndose derrotadas. Pero ninguna de estas respuestas te da ventaja. Arremeter contra la otra persona solo le da más poder, porque demuestra que ha logrado provocarte. Intentar devolverles la jugada es una batalla perdida, porque te mantiene atrapado en el mismo ciclo de manipulación y retirada. La frustración puede sacarte de la situación, pero no te ayuda a crecer. Te deja sintiéndote impotente, como si te hubieran obligado a salir, en lugar de tomar una decisión consciente de irte. La verdadera jugada poderosa es simplemente dejar de jugar. Esto no significa ignorarlos o fingir que no existen. Significa distanciarse emocionalmente y observar sus acciones con claridad en lugar de reaccionar impulsivamente. Da un paso atrás y pregúntate: ¿cuál es su objetivo? ¿Qué reacción intentan obtener de mí? ¿Sus acciones concuerdan con sus palabras? ¿Solo aparecen cuando sienten que están perdiendo el control sobre mí? Cuando empiezas a hacerte estas preguntas, te sales del papel de manipulado y pasas al de observador. Y un observador es intocable. Imagina un tablero de ajedrez. Si eres un jugador en el juego, te mueves constantemente en respuesta a los movimientos de tu oponente, tratando de anticipar su estrategia, tratando de evitar que te acorralen. Pero si das un paso atrás y te conviertes en el que observa el juego en lugar de jugarlo, ves el panorama completo. Ves los patrones, las tácticas, la forma en que cada movimiento está diseñado para conducir a un resultado específico. Y una vez que tienes esa perspectiva, ya no puedes ser controlado por ella. Esta es la mentalidad que debes adoptar cuando trates con alguien que juega. Cuando retiran su afecto para que tú los persigas, no los persigues cuando intentan provocar una reacción haciéndote sentir celos. Permaneces indiferente cuando desaparecen y esperan que tú los busques. No lo haces, porque ahora ves el juego tal y como es, y nada frustra más a un manipulador que darse cuenta de que sus trucos ya no funcionan. Pero no se trata solo de frustrarlo. Se trata de protegerte a ti mismo.
porque cuanto más tiempo participes en su ciclo, más te agotará. Cuanto más tiempo permitas que te manipulen emocionalmente, más perderás de vista tu propio valor. Empezarás a medir tu valía basándote en su validación inconsistente. Empezarás a creer que el amor debe ser una batalla constante por la atención y la seguridad. Pero eso no es amor. El amor verdadero no te hace sentir que tienes que demostrar tu valía cada día. No te deja en un estado de limbo emocional. No te hace cuestionar tu propia realidad. Cuanto antes reconozcas que alguien te está arrastrando a esta dinámica tóxica, antes podrás recuperar tu paz. Y aquí viene lo más importante. Cuando dejas de seguirles el juego, el arrepentimiento comienza a aparecer. No por ti, sino por ellos. Porque los manipuladores se nutren del control y una vez que lo pierden, entran en espiral. Empiezan a darse cuenta de que en realidad nunca estuviste bajo su poder. Simplemente aún no te habías dado cuenta de tu propia fuerza. Y ahora que lo has hecho, son ellos los que se quedan preguntándose por qué sus tácticas habituales no funcionan contigo, preguntándose por qué ya no reaccionas como ellos esperan, preguntándose si calcularon mal cuando pensaron que podían manipularte. Ahí es cuando se arrepienten. Es entonces cuando empiezan a cuestionarse a sí mismos en lugar de hacerte cuestionarte a ti mismo. Y es entonces cuando sabes que realmente has ganado, no porque hayas jugado mejor que ellos, sino porque has dejado de jugar por completo. 2. Mantén una confianza inquebrantable. La confianza es lo único que los manipuladores no pueden controlar. Pueden jugar, crear confusión, retirarse y volver cuando les conviene, pero nada les inquieta más que alguien que se niega a dejarse afectar. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a la manipulación emocional, pierden su sentido de la certeza. Empiezan a cuestionarse a sí mismas, preguntándose si hicieron algo mal, si deberían haber respondido de otra manera, si no son suficientes. Y eso es exactamente lo que un manipulador quiere que sientas. Cuando dudas de ti mismo, te vuelves más fácil de controlar. Empiezas a buscar en ellos la seguridad, la validación, el permiso para sentirte bien contigo mismo. Ahí es donde obtienen su poder. Pero, ¿qué pasa cuando dejas de buscar en ellos? Cuando su silencio no te pone ansioso, cuando su inconsistencia no te perturba, cuando sus juegos mentales no te hacen dudar de tu propio valor. Ahí es cuando su control se derrumba, porque la confianza no solo es atractiva, es intocable. En el momento en que decides que tu autoestima no es negociable, ellos pierden toda su influencia. La clave para mantener una confianza inquebrantable es comprender de dónde proviene tu valor. Si tu sentido de la valía está ligado a cómo te tratan los demás, siempre estarás a su merced. Si son atentos, te sientes bien. Si son distantes, te sientes inseguro. Si te validan, te sientes digno. Si se alejan, te sientes abandonado. Pero la verdadera confianza no se basa en la validación externa. Proviene de dentro. Y eso significa saber en lo más profundo de tu ser que nada de lo que hagan o dejen de hacer cambia quién eres. Significa negarte a dejar que su inconsistencia te haga sentir inestable. Significa comportarte con seguridad, sin importar lo impredecibles que intenten ser. Esta es la mentalidad de alguien que es intocable, y en el momento en que se dan cuenta de que no pueden hacerte cuestionarte a ti mismo, comienzan a cuestionarse a sí mismos. Entonces, ¿cómo se construye este tipo de confianza? Comienza con el respeto por uno mismo. Tienes que decidir qué tipo de trato estás dispuesto a aceptar y negarte a conformarte con menos. Eso significa establecer límites, no por ira o venganza, sino por respeto propio.
Significa comprender que alguien que realmente te valora nunca te hará sentir que tienes que luchar por su atención. Significa alejarte de las personas que tratan tu presencia como algo opcional. Y significa no suplicar nunca claridad a alguien que disfruta manteniéndote confundido. Una persona con una confianza inquebrantable no suplica respeto. Lo exige con su forma de comportarse. No persiguen a las personas que se alejan, las dejan ir. No necesitan la validación de alguien que juega con ellos. Saben que valen sin ella. Y ese nivel de seguridad en sí misma es lo que hace que los manipuladores se arrepientan de haberte subestimado. Uno de los mayores errores que comete la gente cuando trata con alguien que juega es intentar demostrar su valía. Piensan que si muestran lo leales, pacientes y comprensivos que son, la otra persona finalmente verá su valor y dejará de jugar. Pero no es así como funciona. Una persona que te respeta no necesita que la convenzan para tratarte bien, y una persona a la que le gusta jugar solo verá tus esfuerzos como una prueba de que tiene control sobre ti. En el momento en que intentas demostrar tu valía a alguien, le estás diciendo que tiene el poder de decidir si eres suficiente, y esa es una posición peligrosa en la que estar. En lugar de buscar la validación, debes adoptar la mentalidad de que tu valía ya está establecida. No necesitas demostrar tu valía. Tienes que reconocer que si alguien no es capaz de ver tu valor, es su pérdida, no la tuya. Y ese tipo de confianza lo cambia todo. Imagina a dos personas en una habitación. Una está intentando desesperadamente llamar la atención de la otra, mientras que la otra permanece tranquila, serena y sin preocuparse. ¿Quién tiene el poder? Nunca es la que persigue. Siempre es la que se mantiene con los pies en la tierra, la que no necesita buscar la aprobación, la que sabe que su presencia es un regalo, no algo que se dé por sentado. Ese es el tipo de confianza que hace que los manipuladores entren en pánico, porque el juego solo funciona si tú juegas, si te niegas a reaccionar, si te mantienes firme. Sin importar lo que hagan, ellos comienzan a perder el control. Empiezan a sentir la inseguridad que una vez te hicieron sentir a ti. Y de repente, son ellos los que te persiguen. Ese es el cambio, y ahí es cuando aparece el arrepentimiento. Las personas que juegan esperan que sus víctimas sean emocionalmente dependientes. Esperan que reacciones, que persigas, que analices en exceso. Esperan que su ausencia te ponga ansioso, que su silencio te desespera. Pero cuando te niegas a desempeñar ese papel, rompes sus expectativas. Les obligas a verte con otros ojos, no como alguien a quien pueden controlar, sino como alguien a quien han calculado mal. Y ahí es cuando empiezan a arrepentirse de haberte dado por sentado. La confianza no solo cambia cómo te sientes contigo mismo, sino también cómo te ven los demás. Cuando te mantienes firme en tu valor, cuando te niegas a dejarte afectar por su inconsistencia, se dan cuenta demasiado tarde de que nunca tuvieron poder sobre ti. Y es entonces cuando empiezan a arrepentirse de haberte perdido. Si alguna vez has tratado con alguien que jugaba contigo, sabes lo agotador que es. Pero ahora imagina lo contrario. Imagina tener tanta confianza, tanta seguridad en ti mismo, estar tan completamente seguro de tu valía que sus juegos ya no te afectan. Imagina ser tú a quien ellos lamentan haber perdido. Imagina mirar atrás y darte cuenta de que nunca necesitabas su validación en primer lugar. Esa es la realidad que creas cuando mantienes una confianza inquebrantable. Y por eso, las personas que juegan siempre terminan lamentándolo cuando se dan cuenta de que han perdido a alguien a quien nunca podrán reemplazar. Si alguna vez has estado en esta situación, deja un número 1 en los comentarios y dime si te identificas con esto. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de darle me gusta a este vídeo y suscríbete
porque solo estamos empezando con la mejor parte. Estamos a punto de profundizar aún más en cómo hacer que se arrepientan de haber pensado que podían jugar contigo. Mantente atento. 3. Deja de seguirles el juego. Uno de los mayores errores que comete la gente cuando se da cuenta de que la están manipulando es pensar que tiene que seguirles el juego. Asumen que si actúan con distanciamiento, ignoran los mensajes, dan celos a la otra persona o la manipulan, de alguna manera recuperarán la ventaja. Pero esto nunca funciona como esperan. En lugar de igualar el terreno de juego, solo los arrastra más profundamente a un ciclo tóxico en el que ambas personas intentan superar a la otra. El problema de seguirles el juego es que te mantiene emocionalmente involucrado. Te mantiene reaccionando, elaborando estrategias, analizando cada uno de sus movimientos y, en última instancia, dejando que ellos dicten tus acciones. Y eso es exactamente lo que quieren. Quieren mantenerte involucrado, aunque sea a través del conflicto, porque mientras estés emocionalmente involucrado, ellos siguen teniendo el control. La verdadera forma de ganar no es jugar de forma más inteligente, sino dejar de jugar por completo. Cuando te niegas a participar, cuando dejas de reaccionar, cuando te alejas por completo de la dinámica, toda la base de su manipulación se derrumba. Las personas que juegan se nutren del control, y la única forma de mantener ese control es asegurándose de que tú estés emocionalmente involucrado. En realidad, no quieren que te vayas. Solo quieren que sigas persiguiéndolos, que sigas intentando ganarte su atención, que sigas demostrando tu valía. En el momento en que te detienes, en el momento en que te desprendes, en el momento en que dejas claro que no te interesa participar en sus tácticas, pierden toda su influencia. Empiezan a darse cuenta de que el poder que creían tener sobre ti era una ilusión, porque el verdadero poder no proviene de controlar a otra persona. Proviene de no verse afectado por ella en absoluto. Eso es lo que les hace arrepentirse, no la ira, ni la venganza, ni intentar manipularlos a su vez, sino la indiferencia pura e inquebrantable. El distanciamiento es la jugada más poderosa que puedes hacer cuando tratas con alguien que juega contigo. Cuando se alejan, tú no los persigues. Cuando intentan provocar una reacción, tú mantienes la calma. Cuando se quedan en silencio, tú dejas que el silencio permanezca. No recompensas su comportamiento cambiante con atención. No intentas descifrar sus señales contradictorias. No esperas a que decidan lo que quieren, porque al hacerlo envías un mensaje claro. Tú no eres alguien que juega. No eres alguien que pierde el tiempo con inconsistencias. No eres alguien que se deja manipular fácilmente. Y ahí es cuando empieza a aparecer el arrepentimiento. Porque en el momento en que ven que ya no te afecta, empiezan a darse cuenta de lo que han perdido. Empiezan a ver que sus tácticas habituales no funcionan contigo. Empiezan a preguntarse si han calculado mal, si te han subestimado, si han cometido un error al tratarte como a alguien con quien podían jugar. Este cambio no se produce de la noche a la mañana. Requiere disciplina. Requiere un cambio de mentalidad. Requiere reconocer que tu paz es más valiosa que cualquier validación temporal que puedan ofrecerte. Requiere dar prioridad a ti mismo por encima de la necesidad de cerrar el tema, por encima de la necesidad de demostrar algo, por encima de la necesidad de hacerles ver lo que han hecho. Y una vez que adoptas esta mentalidad, todo cambia. Dejas de perder el tiempo preguntándote qué están pensando. Dejas de buscar señales de que les importas. Dejas de necesitar su atención para sentirte validado y, al hacerlo, les obligas a sentir la ausencia de tu energía, tu presencia, tu esfuerzo. Los manipuladores no están acostumbrados a perder el control. Están acostumbrados a que la gente reaccione exactamente
como ellos esperan. Están acostumbrados a poder alejarse y que tú los persigas. Están acostumbrados a poder ignorar un mensaje y que tú envíes otro. Están acostumbrados a poder crear distancia y que tú acortes la distancia. Pero cuando dejas de seguirles el juego, cuando te niegas a participar, cuando les muestras que sus tácticas habituales no funcionan, empiezan a entrar en pánico. Empiezan a cuestionarse a sí mismos. Empiezan a sentir la incertidumbre que una vez te hicieron sentir a ti. Porque de repente son ellos los que se quedan preguntándose ¿por qué no reaccionas? Preguntándose por qué no les persigues, preguntándose si han ido demasiado lejos, si han calculado mal, si han perdido a alguien que realmente necesitaban. Por eso la mejor respuesta a la manipulación es no responder. No porque estés tratando de castigarlos, sino porque tu energía es demasiado valiosa para desperdiciarla en alguien que no la respeta. Cuando te niegas a jugar, les estás diciendo, sin decir una palabra, que conoces tu valor. Les estás demostrando que no eres fácil de controlar. Les estás dejando claro que tienes cosas mejores que hacer que entretener a alguien que se nutre de la confusión. Y esa constatación les impacta más que cualquier palabra. Las personas que juegan esperan que reacciones, esperan que te importe, esperan que luches por su atención, pero cuando no lo haces, cuando te niegas a participar, cuando te alejas con total indiferencia, es cuando se arrepienten. Es entonces cuando empiezan a repasar todo en su mente, preguntándose cuándo te perdieron. Es entonces cuando empiezan a sentir el peso de sus propias acciones, porque nada es más inquietante para un manipulador que darse cuenta de que ya no tiene el control. Y una vez que ven que sus trucos ya no funcionan contigo, que no les esperas, que no te afecta su inconsistencia, empiezan a arrepentirse de haber pensado que podían jugar contigo en primer lugar. 4. Mejora tu propia vida. Nada hace que alguien se arrepienta más de haberte perdido que verte convertirte en alguien a quien ya no puede alcanzar. Cuando la gente juega, asume que te tiene atrapado, emocionalmente involucrado, esperando su próximo movimiento. Se alimentan de saber que sigues pensando en ellos, que su ausencia te afecta, que sigues atrapado en el bucle mental que han creado. Pero en el momento en que cambias tu enfoque, en el momento en que dejas de convertirlos en el centro de tu mundo emocional, toda la dinámica cambia. En lugar de gastar tu energía analizando sus acciones, rediriges esa energía hacia algo mucho más valioso, tú mismo. Y cuando haces eso, cuando empiezas a construir una vida tan satisfactoria, tan emocionante, tan rica en significado, que ellos pasan a ser una idea secundaria. Es entonces cuando lo sienten, cuando se dan cuenta demasiado tarde de que han perdido a alguien irreemplazable. La mayoría de la gente comete el error de intentar demostrar algo después de haber sido manipulada. Publican fotos, se aseguran de que sus historias parezcan emocionantes, buscan formas de demostrar que están ganando la ruptura o las consecuencias. Pero eso no es cierto. Subir de nivel es solo otra forma de jugar, porque si lo haces con la intención de que se den cuenta, sigues dándoles espacio en tu mente. El verdadero movimiento de poder no es hacerles ver lo que han perdido. Es llegar a un punto en el que realmente no te importe si lo ven o no. Ahí es donde se produce la verdadera transformación cuando subes de nivel. No por ellos, no por venganza, sino por ti mismo. Cuando evolucionas a una versión de ti mismo tan fuerte, tan segura, tan inmersa en tu propio crecimiento, que sus juegos mentales te parecen ridículos. En retrospectiva, la mejor manera de hacer que alguien se arrepienta de haber jugado contigo es convertirte en alguien a quien ya no puedan afectar. Y eso significa hacer que tu vida sea más grande que ellos, más grande que la relación, más grande que el pasado. Aquí es donde la mayoría de la gente tiene dificultades,
porque se quedan atrapados en la mentalidad de querer un cierre, querer reconocimiento, querer que la otra persona reconozca lo que hizo. Pero el cierre no viene de ellos. Viene de que tú decidas que no lo necesitas. Viene de elegir seguir adelante, construir, expandirte, convertirte. Viene de despertarte cada día con un propósito, establecer nuevas metas, perseguir nuevos sueños, rodearte de personas que realmente te valoran. Viene de negarte a dejar que su presencia o su ausencia definan tu valor. Cuando realmente subes de nivel, no tienes que anunciarlo, no tienes que demostrar nada. La gente lo siente. Tu forma de comportarte cambia, tu forma de entrar en una habitación cambia, la energía que aportas a las conversaciones cambia, y ese cambio es lo que les hace arrepentirse, porque de repente ya no tienen acceso a ti como antes. De repente, la persona con la que pensaban que podían jugar les ha superado por completo, y darse cuenta de ello es doloroso. Empiezan a preguntarse ¿qué ha fallado? Empiezan a compararte con las personas con las que interactúan ahora, y se dan cuenta de que nadie más iguala tu energía. Empiezan a sentir el peso de la pérdida, no porque tú se lo hayas dicho, no porque hayas intentado hacérselo ver, sino porque no pueden escapar a la realidad de que han dejado escapar algo valioso. Piénsalo cuando reflexiones sobre las personas por las que has perdido interés. Nunca son las que te suplicaban atención las que permanecen en tu mente. Son aquellas que se convirtieron en algo mejor, las que no miraron atrás, las que tomaron cualquier dolor que pudieras haberles causado y lo convirtieron en combustible para su crecimiento. Esas son las personas que dejan una impresión duradera. Esas son las que se convierten en las que se escaparon. Ese es el poder de subir de nivel. No se trata de hacerles sentir mal. Se trata de hacerte sentir imparable. Se trata de llegar a un punto en el que la idea de ellos, la idea de sus juegos, se sienta pequeña en comparación con la magnitud de lo que tú estás construyendo. Aquí es donde entra en juego el estoicismo. Un principio básico de las relaciones estoicas es comprender que los acontecimientos externos no definen tu estado interno. No puedes controlar cómo se comportan los demás, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y la respuesta más poderosa a alguien que ha intentado manipularte no es la amargura ni la venganza. Es la indiferencia y la superación personal. Se trata de tomar toda la energía que antes desperdiciabas, tratando de entenderlos y redirigirla hacia algo significativo. Tu carrera, tus pasiones, tu estado físico, tu mentalidad, tu círculo social, todo lo que hace que tu vida sea más rica, más plena, más abundante. Porque cuando haces eso, no solo sanas, sino que prosperas. Y prosperar es la mejor manera de recuperar tu poder. Al principio, puede que no se den cuenta, puede que asuman que sigues donde te dejaron, que sigues pensando en ellos, que sigues esperando su regreso. Pero a medida que pasa el tiempo, cuando empiezan a oír hablar de tus éxitos, cuando ven los cambios en ti, cuando se dan cuenta de que ya no estás pensando en ellos, es cuando empieza el arrepentimiento. Porque las personas solo valoran lo que creen que no pueden tener. Y cuando dejas claro con tus acciones, no con tus palabras, que ya no tienen acceso a ti, empiezan a darse cuenta del peso de lo que han perdido. Y aquí está la ironía. En el momento en que dejas de preocuparte por si se arrepienten, es cuando lo hacen, porque para entonces ya es demasiado tarde. Para entonces, tú has pasado a algo mejor. Para entonces, no son más que una lección, un recuerdo, un peldaño en tu crecimiento. Y para entonces son ellos los que se quedan atrás, deseando haber jugado sus cartas de otra manera. Si esto te resulta familiar, si alguna vez te has encontrado en una situación en la que alguien ha jugado contigo,
pero tú has salido fortalecido, deja un número 1 en los comentarios y, si aún no lo has hecho, dale al botón de me gusta y suscríbete, porque estamos a punto de empezar con la mejor parte. Estamos a punto de profundizar aún más en cómo hacer que se arrepientan de haber pensado que podían jugar contigo. Mantente atento. 5. Controla la narrativa. Uno de los mayores errores que comete la gente cuando alguien juega con ella es dejar que esa persona defina la historia. Dejan que el manipulador dicte cómo terminaron las cosas, cómo se percibieron y cómo se recordaron. Pero eso es una trampa peligrosa, porque la persona que controla la narrativa controla la percepción de la realidad. Y cuando permites que alguien que jugó contigo escriba el capítulo final, le das un poder duradero que no se merece. La clave es recuperar ese poder. Asegurarte de que cuando te recuerden, no sea con la comodidad de pensar que tenían la ventaja, sino con la constatación de que te subestimaron. Y esa constatación, más que nada, es lo que les hará arrepentirse. Controlar la narrativa no significa difundir rumores, intentar hacerles quedar mal u obligar a la gente a ver las cosas a tu manera. Eso es lo que hacen las personas reactivas. Eso es lo que hacen las personas atrapadas en sus emociones. Y eso es exactamente lo que espera un manipulador. Esperan que arremetas contra ellos, que te amargues, que busques la validación de los demás. Esperan que vayas por ahí explicándote, justificándote y demostrando que tú eras el que tenía razón. Pero en el momento en que haces eso, ya has perdido, porque cuando reaccionas emocionalmente, les das poder sobre ti. Les dejas que te presenten como la persona que no supo manejar la situación, que era demasiado sensible, que se tomó las cosas demasiado en serio. Esa es la narrativa que quieren y tú no puedes dársela. En cambio, la verdadera jugada de poder es el silencio. No un silencio que proviene de la derrota, sino un silencio que lo dice todo. Un silencio que los obliga a preguntarse. Un silencio que los hace cuestionar lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que estás planeando. Porque nada es más inquietante que una persona que se niega a explicarse. Imagina por un segundo que alguien juega contigo, esperando que reacciones como lo han hecho todos los demás. Esperan que te enfades, que discutas, que supliques, que intentes arreglar las cosas, pero en cambio no haces nada. No persigues, no buscas un cierre, no intentas defenderte. Simplemente sigues adelante, sigues viviendo, sigues prosperando, y de repente la versión de la historia que esperaban contar, aquella en la que ellos tenían el poder, en la que te desesperaban, en la que ellos tenían el control, se desmorona, porque la forma en que pensaban que iban a ir las cosas ya no se corresponde con la realidad. Pensaban que podían dejarte cuestionándote a ti mismo, pero en cambio tú te mantienes firme. Pensaban que podían hacer que los persiguieras, pero en cambio tú desapareciste por completo de su mundo. Pensaban que podían reducir tu valor, pero en cambio te convertiste en alguien a quien ya no pueden alcanzar. Así es como controlas la narrativa, no luchando por ella, sino volviéndote innegable. Las personas que juegan se basan en la percepción. Necesitan creer que han salido ganando. Por eso a menudo actúan como si no les importara, como si seguir adelante fuera fácil, como si lo que pasó entre ustedes nunca hubiera importado realmente. Pero en el fondo, la verdad siempre es diferente. Las personas solo actúan como si no les importara cuando necesitan convencerse a sí mismas de que no les importa. Si realmente no les importara, no necesitarían montar un espectáculo. Pero cuando tú, sin decir una palabra, les demuestras que realmente no te importa, es cuando la actuación comienza a romperse. Es entonces cuando empiezan a preguntarse cosas,
y preguntarse cosas es el comienzo del arrepentimiento. No hay nada más poderoso que una persona que se aleja de un manipulador sin mirar atrás, porque eso les obliga a enfrentarse a sí mismos. Les obliga a afrontar la realidad de que ya no tienen el control. Les obliga a darse cuenta de que cualquier poder que creyeron tener sobre ti ha desaparecido. Y esa sensación de perder el control, perder el acceso, perder importancia, es lo que más temen todos los manipuladores, porque, al fin y al cabo, eso es lo único que realmente querían. Control. No jugaban contigo porque les importaras. No jugaban porque quisieran una conexión real. Jugaban porque necesitaban sentirse poderosos. Necesitaban sentir que podían hacerte reaccionar, hacerte esperar, hacerte dudar de ti mismo. Pero una vez que recuperas ese poder, una vez que reescribes la historia para que no sean más que una lección olvidada, toda su estrategia se desmorona. Y es entonces cuando lo sienten, cuando se arrepienten. La belleza de controlar la narrativa es que no requiere confrontación, no requiere demostrar nada, no requiere obligar a nadie a ver las cosas a tu manera. Solo requiere una cosa: centrarse tanto en tu propio crecimiento, en tu propio propósito, en tu propio viaje, que su existencia ya no importe. Cuando llegas a ese punto, ya no tienes que preocuparte por si se arrepienten, porque para entonces ya has superado por completo la necesidad de su validación. Para entonces, ya no son una amenaza, ya no son una pregunta en tu mente, ya no son relevantes para la historia de en quién te estás convirtiendo. Y ese es el poder definitivo. Esa es la verdadera victoria. Porque cuando finalmente se den cuenta de lo que han perdido, cuando finalmente sientan el peso de sus errores, cuando finalmente se arrepientan de haber jugado contigo, ni siquiera estarás allí para verlo. Y ese será el momento en el que comprenderán de verdad que nunca tuvieron el control. Tú siempre fuiste quien tenía el poder. Simplemente no lo vieron hasta que fue demasiado tarde. 6. Deja que te vean prosperar sin ellos. No hay venganza más poderosa, ni mensaje más claro, ni arrepentimiento más doloroso que ver a alguien a quien una vez subestimaste ascender a un nivel en el que ya no puedes alcanzarlo. Cuando alguien juega contigo, asume que siempre tendrá un cierto nivel de control sobre tus emociones. Asume que, sin importar cómo te trate, siempre llevarás contigo una pequeña parte de ese apego. Asumen que siempre estarán presentes en tu mente, ya sea a través del anhelo, de la amargura o de la necesidad de cerrar el capítulo. Pero, ¿qué pasa cuando se dan cuenta demasiado tarde de que has seguido adelante sin dudar, sin arrepentirte y sin mirar atrás? Ahí es cuando llega el arrepentimiento. Es entonces cuando sienten todo el peso de sus errores, porque nada atormenta más la mente que la imagen de alguien que una vez se preocupó por ti, prosperando de una manera que hace que tu ausencia sea completamente irrelevante. La mayoría de las personas, cuando han sido engañadas, pierden el tiempo tratando de demostrar algo. Quieren que la otra persona vea cuánto han cambiado, cuánto mejor les va, cuán poco les afecta. Publican cosas en Internet con la intención de que sean vistas. Se aseguran de destacar tus mejores momentos de una manera que llegue sutilmente a la persona que te hizo daño. Pero aquí está el problema. Si sigues intentando que te vean, sigues dándoles poder. Porque el mensaje más fuerte que puedes enviar no es uno que esté diseñado para llamar su atención. Es uno que surge de forma natural, sin que siquiera pienses en ellos. La verdadera forma de hacer que se arrepientan de haberte perdido es llegar a un punto en el que su aprobación ya no importe, en el que tu éxito no sea una actuación destinada a impresionarlos, sino una evolución genuina. Eso habría sucedido con o sin ellos. Eso es lo que realmente les afecta. Darse cuenta de que nunca fueron tan importantes para tu crecimiento como creían.
Imagina por un momento que la persona que una vez jugó contigo se cruza ahora en tu vida, no porque tú lo hayas forzado, no porque hayas intentado que lo vea, sino porque la vida tiene una forma de hacer que las personas vuelvan cuando menos lo esperan. Quizás oigan tu nombre en una conversación. Quizás vean una publicación que no estaba dirigida a ellos, pero que aún así les llega. Quizás se encuentren con alguien que los conocía a ambos y menciona casualmente lo mucho que has crecido, lo bien que te va, lo diferente que eres ahora, y en ese momento se dan cuenta. Se dan cuenta de que mientras ellos jugaban, perdiendo el tiempo tratando de manipularte, tú los estabas superando. Se dieron cuenta de que mientras ellos estaban ocupados tratando de mantener el control, tú te convertías en una versión de ti mismo que ni siquiera reconoce su presencia. Eso es lo que les hace arrepentirse. Comprender que ya no forman parte del mundo que estás creando, que no tienen acceso a la persona en la que te ha convertido, que la puerta por la que antes entraban tan fácilmente ahora está cerrada para siempre. La verdad es que la mayoría de las personas no aprecian lo que tienen hasta que lo pierden. Asumen que tu paciencia, tu amabilidad, tu disposición a perdonar es algo a lo que siempre pueden volver. Asumen que, sin importar lo que puedan devolver, volverán cuando estén listos, cuando se hayan cansado de sus juegos, cuando finalmente decidan tratarte como te merecías desde el principio. Pero, ¿qué sucede cuando regresan solo para darse cuenta de que ya no son bienvenidos? ¿Qué pasa cuando se acercan y solo encuentran silencio? ¿Qué pasa cuando te ven prosperar, te ven brillar, te ven en tu poder y se dan cuenta de que solo fueron un pequeño capítulo en una historia mucho más grande? Ahí es cuando lo sienten, ahí es cuando se arrepienten, ahí es cuando finalmente comprenden que perdieron algo valioso, algo irreemplazable, algo que nunca volverán a encontrar. Ahí es donde el estoicismo se convierte en tu mayor baza. La filosofía de las relaciones estoicas enseña que la verdadera fuerza no consiste en demostrar tu valía a nadie. Consiste en saberlo profundamente, sin necesidad de validación externa. Consiste en comprender que la mejor respuesta a la manipulación, al maltrato, a que te engañen, no es la venganza, ni el rencor, ni siquiera una explicación. Es el autocontrol. Es la tranquila confianza de alguien que conoce su valor y se niega a entretener cualquier cosa que no se ajuste a él. Es alcanzar un nivel de crecimiento en el que su presencia o su ausencia no te suponga ninguna diferencia, porque cuando llegas a ese punto, ellos ya no tienen poder. Y es entonces cuando el arrepentimiento se vuelve insoportable para ellos. El mayor error que comete la gente es pensar que hacer que alguien se arrepienta, perderlo, requiere esfuerzo, que hay que hacer algo, demostrar algo, mostrar algo. Pero el verdadero arrepentimiento se produce cuando no hay esfuerzo. Se produce cuando miran atrás y ven que no hiciste nada para que te echaran de menos, y sin embargo, lo hacen. Se produce cuando se dan cuenta de que nunca buscaste su atención, y sin embargo, ellos anhelan la tuya. Ocurre cuando comprenden que, mientras ellos jugaban a ser James, tú estabas construyendo una vida tan plena, tan completa, tan vibrante, que su ausencia ni siquiera supuso una interrupción. Fue una mejora. Ese es el tipo de arrepentimiento que perdura, el tipo de arrepentimiento que les mantiene despiertos por la noche, porque en el fondo saben que no solo te han perdido a ti, han perdido el acceso a una versión de sí mismos que solo existía cuando te tenían en su vida. Así que déjales verte prosperar, pero no lo hagas por ellos. Hazlo por ti. Hazlo porque tu futuro es demasiado importante como para que lo defina alguien que nunca vio tu valor. Hazlo porque tu energía es demasiado valiosa
como para desperdiciarla en juegos. Hazlo, porque la mejor venganza no es ninguna venganza. Es la indiferencia total. Es involucrarse tanto en tu propia felicidad, tu propio éxito, tu propia evolución, que su arrepentimiento no es más que un eco lejano de un pasado que ya no importa. Y cuando ese arrepentimiento finalmente llegue, cuando finalmente comprendan lo que perdieron, cuando finalmente te vean por quien te has convertido, no será porque tú quisiste que así fuera, será porque no pudieron evitarlo. Si este mensaje te resuena, deja un número 1 en los comentarios y házmelo saber. Y si aún no has pulsado el botón Me gusta y te has suscrito, hazlo, porque acabamos de empezar con la mejor parte. Estamos a punto de profundizar aún más en cómo hacer que se arrepientan de haber pensado que podían jugar contigo. Mantente atento. 7. Corta su influencia por completo. No hay poder mayor que la capacidad de eliminar por completo a alguien de tu vida, mental, emocional y físicamente. Cuando alguien juega contigo, se basa en una cosa: el acceso. Quiere saber que, haga lo que haga, te trate como te trate, sigue estando presente en tu mente, ya sea a través del anhelo, la ira, el resentimiento o la nostalgia. Cuenta con el hecho de que sigue ocupando espacio en tus pensamientos. Pero, ¿qué pasa cuando le quitas ese espacio? ¿Qué pasa cuando intenta tirar de los hilos que antes manejaba con tanta facilidad y descubre que ya no existen? Ahí es cuando llega el verdadero arrepentimiento, porque el peor miedo de un manipulador no es perderte, sino darse cuenta de que nunca tuvo tanto control sobre ti como pensaba. A la mayoría de las personas les cuesta cortar por completo con alguien porque confunden el cierre con la claridad. Creen que necesitan tener una última conversación para escuchar una disculpa, para asegurarse de que la otra persona entiende lo que hizo mal. Pero eso es una trampa. Buscar el cierre con alguien que jugó contigo es como esperar honestidad de un mentiroso. Solo te mantiene en el ciclo durante más tiempo. La verdad es que el cierre no es algo que ellos puedan darte. Es algo que tú decides por ti mismo. Y en el momento en que comprendes que recuperas todo el poder que ellos tenían sobre ti, dejas de esperar una explicación. Dejas de buscar señales de que se arrepienten. Dejas de revisar sus redes sociales, esperando ver pruebas de que te extrañan. Porque al final del día, nada de eso importa. Lo que importa es que has tomado la decisión de seguir adelante para proteger tu paz, para crear una vida en la que ellos ya no existan, ni como un pensamiento persistente, ni como una pregunta sin resolver, ni como una historia que aún necesita un final. El acto de cortar con alguien no se trata de castigarlo, no se trata de intentar que sienta la pérdida, se trata de liberarte a ti mismo. Se trata de reconocer que su presencia en tu vida, en cualquier forma, es una distracción para tu propio crecimiento. Y eso incluye no solo la distancia física, sino también la distancia emocional y mental. Porque muchas personas cometen el error de eliminar a alguien físicamente, bloquear su número, dejar de seguirlo en línea, pero seguir manteniéndolo vivo en su mente. Repiten conversaciones, fantasean con lo que dirían si se encontraran con esa persona. Se aferran al resentimiento, pensando que mientras sigan enfadados, siguen teniendo algún tipo de poder. Pero el resentimiento es solo otra forma de seguir conectados. Significa que esa persona sigue teniendo influencia sobre tus emociones. La verdadera libertad llega cuando llegas a un punto en el que esa persona ni siquiera te viene a la mente, cuando su nombre no te provoca ninguna reacción, cuando su recuerdo no te provoca ningún cambio emocional. Cuando se convierte en una lección más, en un capítulo pasado de un libro que ya has terminado de leer. Ahí es donde el estoicismo se convierte en la herramienta definitiva. Un principio fundamental de las relaciones estoicas es la capacidad de controlar lo que está en tu poder
y liberar lo que no lo está. No puedes controlar si se arrepienten de haberte perdido. No puedes controlar si se dan cuenta de sus errores. No puedes controlar si alguna vez llegan a comprender lo que han perdido. Pero sí puedes controlar si les permites que te afecten. Puedes controlar si te involucras o no. Puedes controlar si les das otra oportunidad para manipularte. Y en el momento en que asumes toda la responsabilidad de tu propio estado emocional, en el momento en que decides que has terminado, no solo con palabras, sino con acciones, es cuando realmente ganas. Porque lo más difícil de aceptar para un manipulador no es que te haya perdido, sino que ya no puede llegar a ti. Las personas que juegan esperan que te aferres al pasado. Esperan que estés observando, esperando, esperando. Por eso reaparecen después de meses de silencio. Por eso envían mensajes aleatorios fingiendo interesarse, como si de repente les importaras. No es porque te echen de menos. Es porque necesitan saber que todavía tienen acceso. Pero cuando se acercan y no obtienen respuesta, cuando se dan cuenta de que la puerta está cerrada, bloqueada, y ya ni siquiera es una opción, es entonces cuando les entra el pánico, porque de repente ya no tienen el control. De repente, la persona con la que antes jugaban ha desaparecido, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Y nada hace que una persona se arrepienta más de sus acciones que darse cuenta de que ha perdido toda influencia sobre alguien que antes se preocupaba por ella. Pero aquí está el secreto. Cuando cortas completamente con alguien, tienes que hacerlo de verdad. No puedes hacerlo a medias. No puedes dejar pequeñas aberturas con la esperanza de que vuelvan y se den cuenta de lo que han perdido, porque mientras les dejes espacio, les sigues dando poder. Poder. Cortar con alguien significa realmente dejarlo ir. Significa eliminarlo de tu mundo de todas las formas posibles. Significa no esperar nunca su regreso, no necesitar nunca su validación, no darles nunca otra oportunidad para jugar sus juegos. Y significa hacer todo esto no por rencor, sino por respeto a uno mismo. Porque cuando finalmente llegas al punto en el que su presencia ya no es necesaria, en el que su ausencia no es una pérdida, sino un alivio, es entonces cuando lo sienten. Es entonces cuando el arrepentimiento se hace real. La ironía es que, cuando se den cuenta de lo que han perdido, ya será demasiado tarde, porque tú ya habrás seguido adelante, ya los habrás superado, ya habrás entrado en una vida en la que ellos ya no existen. Y ese es el poder definitivo, no esperar a que cambien, no esperar que se arrepientan, sino saber en lo más profundo de tu alma que ya no los necesitas para eso. Su arrepentimiento, su culpa, su comprensión de sus errores, nada de eso importa ya, porque para cuando acepten lo que han perdido, tú estarás demasiado lejos como para que eso importe. Y eso, más que nada, es lo que más lamentarán. No solo haberte perdido, sino saber que nunca volverán a tener otra oportunidad de formar parte de tu vida. La mejor manera de hacer que alguien se arrepienta de jugar contigo no es a través de la ira, la venganza o incluso demostrando que tienes razón. Es a través de una evolución completa y total. Es llegar a un punto en el que sus acciones, su presencia y su ausencia se vuelvan irrelevantes para tu camino. Cuando te niegas a reaccionar, cuando mantienes una confianza inquebrantable, cuando dejas de jugar a sus juegos, cuando mejoras tu vida, controlas la narrativa y eliminas por completo su influencia, no solo recuperas tu poder, sino que te conviertes en alguien a quien ya no pueden alcanzar. Es entonces cuando aparece el arrepentimiento, no porque tú lo hayas forzado, ni porque lo hayas esperado, sino porque finalmente se dan cuenta, demasiado tarde, de que te subestimaron. La versión de ti con la que jugaban ya no existe. La persona que antes se preocupaba,
que antes intentaba que las cosas funcionaran, que antes buscaba la validación, ha crecido más allá de ellos, y darse cuenta de eso es la carga más pesada que jamás llevarán. Al final del día, su arrepentimiento no importa. Lo que importa es que tú has encontrado tu propia fuerza. Lo que importa es que has construido una vida tan plena, tan rica, tan profundamente alineada con tu valor que nadie, y menos aún, alguien que jugó contigo, tiene la capacidad de sacudirla. Esa es la verdadera victoria. No esperar a que regresen, no esperar que vean lo que perdieron, sino saber en lo más profundo de tu ser que su arrepentimiento no cambia nada, porque tú ya has ganado. Y para cuando se den cuenta de lo que tenían, para cuando finalmente comprendan lo que valías, tú estarás demasiado lejos para que eso marque la diferencia. Ese es el poder de dejar ir de verdad. Ese es el momento en el que ellos sienten todo el peso de sus errores. Si este mensaje te ha llegado, deja un número 1 en los comentarios y házmelo saber. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte, porque esto solo es el principio. Lo mejor está por llegar. Esto es solo el comienzo de tu transformación. Mantente atento, porque lo que viene a continuación es aún más poderoso.